San Lucas 21, verso 24, para la gloria del Señor, nuestro Salvador. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Ahí vamos a ver, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Lo que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo. Y estamos, hermanos, viviendo ciertamente tiempos de tensión. ¿Cómo está el mundo ahorita? Estamos viviendo, hermanos, un tiempo muy peligroso. Hermanos, el profeta Daniel, el libro de Daniel, hermanos, es un libro muy, hermanos, importante de la Santa Escritura. Toda la Escritura es importante, pero Daniel, hermanos, nos habla cómo Dios lo usó, cómo Dios usó a Daniel para decir, hermanos, predecir nuestros tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Daniel y sus 3 compañeros en el palacio vean. Eso fue, hermanos, aproximadamente en el año 607 antes de Cristo, cuando fue llevado Daniel y sus compañeros a Babilonia. El libro entero está dedicado a la política de las naciones gentiles y su relación con el pueblo israelita. Es por ello que no se menciona cosa alguna concerniente a la iglesia. Daniel no nos menciona nada acerca de la iglesia, pero sí, hermanos, nos habla, hermanos, desde ese tiempo que empezó en ese tiempo. ¿Qué empezó en ese tiempo, hermanos? Cuando el rey Nabucodonosor vino y invadió Jerusalén y saqueó el templo, destruyendo Jerusalén y llevando cautivos a muchos judíos, entre ellos Daniel. Allí empezó, hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo. Se dice: serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes. De las gentes. Las gentes quieren decir los gentiles. De ahí se deriva, hermanos, la palabra gentil, de las gentes. El Señor dice que Israel, el pueblo santo del Señor, sería hollado por las gentes. Ahí empezó, hermanos, el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles en el cual el pueblo santo del Señor, Israel, ha vivido, hermanos, y sigue viviendo hasta nuestros días, bajo el yugo gentil.
bajo el yugo gentil que está viviendo. Y Daniel habla, hermanos, con el cautiverio de los judíos por el rey Nabucodonosor de Babilonia, comenzó un periodo llamado los tiempos de los gentiles. Hermanos, ustedes quieren ver, hermanos, apuntar ahí en la segunda de Crónicas, en el 36, capítulo 36, 1-21. Allí está históricamente esta época, dura aún en cumplimiento de lo que dijo Jesús en San Lucas, lo que dijo el Señor Jesucristo en San Lucas. Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo tendrá el cumplimiento el tiempo de los gentiles? Que se termine la gracia. El tiempo de los gentiles aún se espera el cumplimiento. Cuando el Señor Jesús venga. Ahí va a ser, hermanos, el fin, el tiempo de los gentiles, cuando se acabará el tiempo de los gentiles. Eso es lo que vio el rey Nabucodonosor al fin del sueño. Una piedra que vino del cielo y dio contra la estatua. Esa estatua, hermanos, de oro, plata, bronce y hierro con barro cocido, tipifican los 4 grandes imperios de los cuales el pueblo de Israel ha estado cautivo. Viene, hermanos, la piedra, hermanos, y viene a dar en los pies de esa estatua, que dice que la desmenuzará. Hará polvo. Ahí será, hermanos, el tiempo del fin de los gentiles. No confundamos, hermanos, el tiempo de los gentiles con la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es que tienen que entrar. Aún hay gentiles que tienen que entrar, hermanos, al reino celestial. Por eso no ha venido Cristo, porque hay aún gentiles que todavía debemos de predicarles y van a entrar. Y esos van a ser llevados también en el rapto. Y esa es la plenitud de los gentiles. Hasta que el último gentil sea adoctrinado, sea evangelizado y crea en el santo evangelio de Jesucristo, el último gentil es cuando el Señor levantará la iglesia. Ahí será la plenitud de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es diferente, porque es el fin de los gentiles en el día de la gran tribulación. Allí, hermanos, viene el fin del tiempo gentil, de los 4 imperios que están, hermanos, dominando sobre la tierra. Y aún estamos nosotros allí viviendo entre eso. Hermanos, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles que se cumplan. Este periodo de dominio gentil continuará hasta la venida de Cristo para reinar sobre el mundo. Y entonces
como lo describe Daniel, habrá una destrucción de los poderes mundiales, gentiles, por el cumplimiento de Daniel. El sueño de Nabucodonosor, del capítulo 2 de Daniel, abarca este periodo de dominio gentil. La estatua que sueña Nabucodonosor. Hermanos, entonces de allí Daniel nos habla muchas profecías de la caída de Babilonia, del rey Belsasar. Todos los capítulos de Daniel hablan cómo vino sucediendo, hermanos, las cosas. Por eso, hermanos, no debe haber ninguna duda, hermanos, de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios mismo, hermanos, es la fuente de esta palabra. Debemos nosotros hermanos, destacar siempre, hermanos, antes toda la gente, que la palabra de Dios es infalible e inerrante. La palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no se equivoca, no tiene errores. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito se ha venido cumpliendo. Hermanos, en el capítulo 8 de Daniel, en el capítulo 8 del profeta Daniel, nos habla, hermanos, una profecía Daniel capítulo 8. Y al cabo del imperio de esto, cuando se cumplan los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en nudas. Allí en el libro de capítulo 8 y verso 23. Dios le da, hermanos, una visión a Daniel. Dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, cabecera del reino, en la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapare de su mano. Y hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Y estando yo considerando, y aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus hombros. Esta visión vio Daniel, le mostró Dios a Daniel. ¿Y qué era esta visión, hermanos?
Esto posiblemente, eso es lo que, hermanos, el cumplimiento es en el capítulo que vimos allí, que al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido de verdad. Esto, hermanos, ocurrió, hermanos, allá por el año 160 antes de Cristo. Hermanos, esta visión que Dios le dio a Daniel, esos dos cuernos del carnero que vio, eran los medos y los persas. Estaban en su apogeo, en su poderío. Nadie podía hacerles frente, pero dice que vio que venía un macho cabrío. Y vino contra el carnero y le quebró los dos cuernos. De tal manera que quedó indefenso el carnero. Le quebraron los dos cuernos. Y ya no pudo pelear aquel el carnero. Y entonces aquel macho cabrío dice que Daniel vio que no iba en tierra, sino que iba como en el aire, aquel macho cabrío, y que ese macho cabrío tenía un cuerno en medio de los dos ojos. Eso, hermanos, era los macedonios, los greco-macedonios, con su general Alejandro el Grande. Ese tipificaba, hermanos, el cuerno que traían en medio de los ojos. Pero dicen que sigue viendo, hermanos, la visión, y dice que ese cuerno se quebró. ¿Por qué? Porque Alejandro el Grande, en su mero apogeo, en su mero poderío, murió. Alejandro el Grande. Pero de su reino se hicieron cuatro reinos, de los cuales, hermanos, fueron gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Uno fue, hermanos, Egipto. Otro fue Asia Menor. Otro fue, hermanos, Siria. Se repartieron el reino de Alejandro el Grande, se repartieron en cuatro generales. De allí de esos cuatro generales se levanta el cuerno pequeño. El cuerno pequeño que siempre hemos visto, hermanos, en la Escritura. Y Juan también habla de ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, hermanos, es este rey del que habla el capítulo 8 y verso 23 de Daniel. Este rey es Antíoco Epífanes. Es el que viene, hermanos, sobre la tierra deseable que es Palestina. Mata a miles de judíos y pone una estatua de Júpiter en el templo, obligando a los judíos que le rindan culto. Y de eso también dice que mata una puerca, sacrifica una puerca y la hierve y el caldo lo riega en todo el lugar santísimo. ¿Qué fue allí, hermanos, lo que acabó allí a este
Antíoco Epífanes fueron los macabeos. Si ustedes tienen su Biblia católica, vean el libro de Macabeos. Es muy importante, hermanos, leer esos libros. Aunque no están dentro del canon de la Sagrada Escritura, pero son historias que sí fueron verídicas. Los macabeos, esos derrotaron a Antíoco Epífanes, lo desterraron de Palestina. Bueno, pues hermanos, esto fue un pálido reflejo de lo que esperamos hoy, de lo que se avecina en nuestros tiempos. Eso que se avecina va a ser terrible. Eso que esperamos, hermanos, que dice la Santa Escritura que no lo veremos nosotros, sino que está futuro, pero que no lo verá todo aquel que abrace a Cristo, todo aquel que crea en Jesucristo. Será llevado, hermanos, a la presencia de Dios, pero el que no, será dejado. Y ese que sea dejado, hermanos, aquí, que no sea llevado en el rapto, ese va a ver esta cosa que está predicha, la gran tribulación. Ese hombre, ese rey que viene, de rostro fiero, dice, ese será el mismo Satán. Por eso, hermanos, nosotros ahora en día debemos, hermanos, de orar. Orar, hermano, orar siempre. Hermanos, en la mañana, en noche, hermanos, orarle al Señor, pedirle que el Señor tenga misericordia, que nos, hermanos, que nos cubra con su sombra el Señor, porque ciertamente, hermanos, esto va a ser terrible. Y ya vemos, hermanos, lo que está ocurriendo ahorita. ¿Qué se espera ahorita? Ahorita la guerra en Medio Oriente está terrible, la guerra de Israel con Irán. Y posiblemente van a entrar otras naciones apoyando a Irán. Todos van a ir contra Israel porque así está profetizado. Así se ha profetizado y hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios tendrá cumplimiento. Cuando el Señor dijo en aquel día que serán llevadas las gentes cautivas, se matarán unos con otros. Todo lo que nos ha estado hablando nuestro hermano David allí del capítulo 11 de Marcos, ¿no? Todo eso, hermanos, lo predijo el Señor en aquel tiempo, cuando se iba del templo de las olivas, dio esa predicción. Cuando le mostraron, hermanos, los edificios del templo, maestro, mira, qué hermosura. Era una perfección de hermosura en aquel tiempo Jerusalén, el templo. Y era un meteoro en el templo. ¿Qué hombre de Israel no se sentía orgulloso ver aquello? El baluarte, hermanos, de la tierra israelita. Y decía el Señor, mira qué edificio, pero el Señor les dijo, en verdad sí, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Está por cumplirse, hermano. Se cumplió, tuvo un cumplimiento, hermanos, parcial en aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los que estén fuera de Jerusalén no regresen, los que estén en la azotea no desciendan. Eso fue, hermanos, tuvo cumplimiento cuando los romanos vinieron sobre Jerusalén y destruyeron el templo.
Pero, hermanos, viene, hermanos, el tiempo final. Algo terrible, algo espantoso, en la cual, hermanos, pues nosotros ya dejemos de andar pues como otros hermanos que hablan, que todavía están viendo, peleando con lo material, viendo que vamos a quitarles esto, vamos a quitarles lo otro. Hermanos, estamos en el tiempo en que todo esto se va a quedar. Todo esto se va a quedar, hermanos. El Señor Jesucristo viene y vemos ya vemos, hermanos, lo que Él amó se ha estado cumpliendo. Hermanos, pues este corto mensaje que haya sido para la ayudadera de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y la paz del Señor sean en nuestros corazones, hermanos.